Estamos con el director nacional del INRA, don Eulogio Núñez. Le agradezco esta entrevista. Lo primero, preguntarle, Eulogio, ¿cómo ve esta situación de declaración de emergencia agropecuaria por parte de la CAO debido a los problemas de tomas de tierras violentas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Adelante. Muchas gracias, es muy amable, siempre es muy grato estar en su programa. Bueno, reiterar como INRA nacional y también como gobierno nacional nuestro mensaje a todos los que están vinculados a la tenencia de la tierra, a la tenencia legal de la tierra, de que las controversias agrarias que todavía quedan en nuestro país se van a resolver. La única manera para resolver es a través del diálogo, a través de ese principio de la conciliación que está en materia agroambiental. Y todo lo que tenga que resolverse en Bolivia ya queda muy poco. Por ejemplo, podemos indicar que el 13% de la propiedad rural en nuestro país todavía queda concluir el saneamiento. En el caso del departamento de Santa Cruz, solo un 10%. El 90% ya está regularizado, tiene títulos de propiedad. Y una vez que ya tienen títulos de propiedad, pues ya no es competente, por ejemplo, el INRA para resolver si alguien, por ejemplo, tiene ya dificultades posterior a la entrega del título. Ahí ya corresponde al propietario acudir a la justicia especializada en materia agroambiental, que es el Tribunal Agroambiental, los jueces agroambientales o la justicia ordinaria, ¿no? Entonces va nuestro mensaje de que no se lance discursos, por ejemplo, de violencia, de medidas de hecho, paros, bloqueos, porque no es la forma de resolver los litigios agrarios. Los litigios agrarios, pues, una parte tiene sobreposición con otra parte y la única manera es llegar a un acuerdo o dejar que el INRA, en el marco de la normativa, tome una decisión. Y toma una decisión, si no están de acuerdo, pues acuden a la justicia agroambiental. Entonces va nuestro mensaje de certidumbre a los actores, a diferencia de otros actores políticos que de pronto lanzan mensajes de incertidumbre, en una época importante que tiene que reactivarse, en este caso, el desarrollo rural en nuestro país y, bueno, el 90%... En el caso, don Eulogio, perdón, en el caso de la CAO, ¿el reclamo es justificado o no es justificado? Porque ellos hablan de tomas de tierra que ya están tituladas, que tienen propietarios y que están haciéndose las tomas en forma violenta. ¿Usted considera que es justificado o que más bien es una declaración, diríamos, alarmista? ¿Cuál es su criterio? Nos llamó mucho la atención en el sentido que de pronto teníamos unas diferencias muy grandes respecto a quién tenía la competencia en materia agraria. En casi 100 días estuvimos, recordará usted, si era el gobierno central o era la gobernación. La justicia constitucional definió de que esa competencia es del nivel central del Estado y no corresponde, por ejemplo, a las gobernaciones, ¿no? Y con eso creo que se superó. Lamentablemente, a los 2 días de que eso se resolvió, pues aparece una marcha que se organiza del Beni y llega a rumbo a Santa Cruz. La marcha, por ejemplo, está pasando por Ascensión de Guarayo, se presenta un hecho violento. La marcha está pasando, por decir, por San Julián, se presenta otro hecho violento. O sea, nos llama la atención. Serán las autoridades competentes, pues, que tendrán que investigar. En los 2 casos, por ejemplo, con mucha claridad... Eulogio, perdone, no hay ninguna relación, creo, con la marcha y una toma de tierra de una propiedad. La marcha está por otra, bueno, está en la zona, pero la marcha está pidiendo otra cosa, ¿no? Está pidiendo territorio, que lo vamos a hablar, está pidiendo respeto al territorio, que lo vamos a hablar, está pidiendo autonomía indígena, justicia. Ahora, las tomas de tierras han ocurrido a propiedades específicas con titulación, y no sé qué relación pueden tener una movilización indígena con esas tomas y el pedido de respeto a la propiedad en esa zona por parte de un propietario que se siente afectado. Bueno, son litigios que no es de la noche a la mañana, son de larga data y ahí los propietarios pues tienen que, como le decía, si son predios titulados, tienen que acudir a la justicia agroambiental, a la justicia ordinaria, las autoridades competentes pues tendrán que darle celeridad a estos casos. Lo que sí llama la atención es en el sentido de que también la marcha habló de avasallamientos
y de pronto pasando esos lugares se dan estos hechos. Lo que me refiero, quiero significar es de que en Santa Cruz, por ejemplo, el 10% aún falta regularizar derecho. De ese 10%, el 50% tiene litigios de controversias que todavía no se han resuelto de sobreposición. Entonces, tratar, digamos, de desempolvar esos conflictos que todavía existen, justo en una coyuntura donde está viniendo una marcha o estamos en el mes aniversario, eso es lo que llama la atención, porque no es que no existan los conflictos, siempre hemos indicado de que aún falta resolver algunas controversias que hay, y el INRA tiene que promover la conciliación, y se está haciendo eso con todos los sectores. El INRA Santa Cruz se ha reunido ya con indígenas, campesinos, con productores de Lacao, de Fegasacruz, están trabajando en una agenda, ¿no? Y una eso consulta, es algo los dos hechos de violencia que han ocurrido, el primero en Guarayos, que hubo inclusive respuesta de disparos a los policías que fueron a desalojar, y el hecho del fin de semana pasado, donde un propietario fue atacado, seguramente habrá intentado defender su propiedad. Son dos propiedades tituladas, no están en litigio aparentemente. Usted me lo podrá aclarar en esos dos casos si son propiedades en litigio. En los dos casos concretos de las propiedades son propiedades tituladas. El INRA no tiene competencia en eso. Tiene la justicia agroambiental y la justicia ordinaria. Eso es lo que corresponde, ¿no? Y nuestro mensaje siempre va de que eso no se resuelva con medidas de hecho o violencia, porque lo único que genera es más violencia y retrasa la solución a los problemas que de pronto han quedado pendientes ahí, ¿no? Entonces va también nuestro mensaje a las autoridades competentes de darle celeridad, esclarecer estos hechos. Y en general nosotros estamos siempre invocando al diálogo a todos los actores. En las reuniones que hemos tenido con indígenas, campesinos, pequeños productores, en este caso representantes, por ejemplo, de Fegasacruz, de Lacao, que se estuvo reuniendo nuestro director departamental, quien tiene todo nuestro apoyo, pues se ha estado invocando a esto. O sea, dejemos de lanzar esos mensajes de confrontación, por ejemplo, como el que lanzaba ayer, escuchaba al comité cívico, al presidente de Guarayo, prácticamente llamando a la violencia, y de pronto dice, no queremos que haya avasallamiento, pero si él está llamando a la violencia, o en la Chiquitanía también se llama a defender con medidas de hecho, por la fuerza, eso lo único que hace es desempolvar problemas agrarios de larga data que están ahí, que se tienen que resolver siempre en el marco de la normativa agraria. La exhortación habría que hacerla a las dos partes, ¿no? A los que intentan defender sus tierras y a los que las ocupan también violentamente, ¿no? Porque el que la defiende, es cierto, por ahí reacciona violentamente, pero también hay otros que la ocupan violentamente. Entonces lo correcto, lo equilibrado sería pedir a las dos partes, a los que ingresan a territorios sin corresponderle y también al que defiende su territorio, ¿no? Porque aparentemente eso se estaría dando, Eulogio. Pero bueno, veremos que el diálogo prevalezca. Lo que se está viendo es un resurgimiento del conflicto de la tierra peligroso que puede derivar en violencia. Eso es lo que no queremos. Ahí no solamente es responsabilidad del INRA, ciertamente, ¿no? El INRA, como usted aclara, titula, se encarga de sanear, y ya son otras las instancias. Está la Fiscalía, el Tribunal Agrario, la Justicia, está la propia policía, los que tienen que tratar de preservar y garantizar la seguridad. Pero bueno, Eulogio, ¿hay posibilidad de encaminar algún tipo de solución para, por ejemplo, 8 propiedades que fueron mencionadas por los agropecuarios que están siendo acosadas, decían, mencionó una lista, no sé si usted conoce de esta situación de las 8 propiedades? Sí, estoy debidamente informado. Nuestro director departamental está haciendo un gran trabajo de acercamiento con todos los sectores que están vinculados a la tenencia y el acceso a la tierra legal, y se ha establecido ya una agenda, se está trabajando, y bueno, se ha ido ya resolviendo, aclarando, por ejemplo, los 8 casos, y eso es algo realmente importante. Y lo mismo ha ocurrido también con los pueblos indígenas, chiquitanos. Bueno, los 5 pueblos indígenas de Santa Cruz tienen una agenda intensa.
y se va a ir resolviendo. Ahora el INRA ya tiene mayor capacidad técnica operativa, se ha reactivado el crédito que tenía para concluir el proceso de saneamiento, se ha contratado mayor personal, por ejemplo, para el caso Santa Cruz, las brigadas ya están movilizándose, se van a hacer las inspecciones, y eso es algo muy importante porque queremos concluir en los próximos 2 años con el 100% del saneamiento de la propiedad rural. Nos falta muy poco, 10%, ya no hay que ir a terreno, el 90% tiene seguridad jurídica y va nuestro mensaje para que se pueda incentivar la producción, y de parte del INRA siempre tendrán las puertas abiertas para resolver estos problemas que aún quedan, que no es de ahora, sino vienen de muchos años que no se resolvieron, pero existe la voluntad política para poder resolver y acercarnos a todos los sectores y trabajar de manera directa con ellos. El objetivo es entonces en los próximos 2 años sanear el 10%. Así es, el presidente nos ha dado un mandato como la máxima autoridad en la reforma agraria, que es el presidente del Estado, que de 3 a 3 años y medio tienen que concluirse en todo el país. Nosotros estamos proyectando en Santa Cruz ese 10%, que equivale a 3,4 millones de hectáreas. Acelerar en el caso Santa Cruz, priorizar, y por eso es que estamos acercándonos directamente a las organizaciones, en este caso, por ejemplo, a los 5 pueblos indígenas, a los campesinos, a los pequeños productores. En este caso ya hubo acercamientos, por ejemplo, de nuestro director departamental, se ha tenido reuniones con representantes de la CAO, de FEGASACRUZ, valoramos, apoyamos positivamente, porque es la única manera de resolver. Lo difícil ya pasó en Santa Cruz, por ejemplo, en ese 90% sanear, recordará usted que realmente llevamos 25 años saneando la propiedad. Entonces nosotros pedimos que se sumen a esta gestión, que no vamos a vulnerar derechos legales de nadie. Queremos hacerlo siempre en el marco de la normativa agraria, y va nuestro mensaje. Dejemos de politizar, dejemos de polarizar en materia agraria, porque no corresponde, es un tema muy delicado, muy complejo. Dejemos de desempolvar problemas añejos que a veces todavía quedan en materia agraria, y bueno, empecemos a reactivar más bien la producción, que es algo fundamental. Estamos saliendo de una pandemia muy complicada, y creo que en el departamento del país tenemos grandes potencialidades para producir y para incrementar, más que todo, garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país, ¿no? Bueno, la última pregunta. Ya está cerca la marcha indígena de Santa Cruz, están pidiendo respeto al territorio. ¿Qué pasa exactamente con esta demanda, Eulogio, de respeto al territorio indígena, que dicen los indígenas que están siendo también afectados por avasallamiento? Bueno, lamentablemente, como en ninguna otra marcha, no hemos recibido nosotros la plataforma de demanda, que normalmente se hacía con anticipación, se hacía llegar al gobierno, a veces no había acuerdos y de pronto se lanzaban las marchas. En este caso no tenemos la plataforma de demandas, pero lo que podemos decir, por ejemplo, a nivel nacional, es de que 24 millones de hectáreas ya están consolidados como TCOs para los 34 pueblos de Chaco, Oriente y Amazonía y Tierras Altas. 24 millones de hectáreas ya están consolidados con títulos. En el caso de Santa Cruz, los 5 pueblos indígenas ya se logró consolidar con títulos de propiedad 5,2 millones de hectáreas, que representan el 16% del área rural de Santa Cruz. Está consolidado para los pueblos guaraní, chiquitano, ayoreo, yuracaré, mojeño y guarayo, ¿no? Todavía nos falta para el pueblo chiquitano y guaraní concluir con algunos replanteos dentro de la TCO. Se lo está coordinando con ellos, se va a concluir ese proceso. Entonces, en el caso de Santa Cruz, fíjese, por ejemplo, de que el 16% del área rural está consolidado como territorio indígena para los 5 pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es una voluntad del Estado de responder a las demandas territoriales. La misma cantidad, fíjese, el 16% tienen interculturales, campesinos, bartolinas y pequeños productores, ¿no? Entonces, creo que ahí la voluntad de atender las demandas territoriales, pues si nos presenta, por ejemplo, los que están marchando,
sus demandas, pues el INRA tiene toda la información TCO por TCO. En el caso de Santa Cruz son 21 TCOs que han demandado, tenemos la información actualizada. Tenemos ya para lanzar, por ejemplo, un catastro digital como INRA. En los 5 meses que ha tocado nuestra gestión hemos logrado avanzar, pues tenemos la información actualizada para dialogar con ellos y responder las demandas que aún quedan pendientes. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Vamos a tener algún otro contacto en otro momento. Hasta pronto.